Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Acá su compañero Alex214. En esta ocasión les vengo a traer una creepypasta pero con Pokémon. Aparte de eso me gustaría que se quedaran hasta el final del vídeo porque tengo algo salvaje, poderoso, bestial, más brutal que el negro de WhatsApp. Y sin más, aquí les dejo la historia titulada Mi última historia en joven. Es posible creer que el mundo en donde los humanos y Pokémon conviven, muchos creen que los mayores crímenes son los de robar o maltratar Pokémon. La verdad detrás de todo esto es un mundo bastante diferente, cruel e inhumano. El día de hoy te daré mis últimas palabras. El hecho que tanto me carcome la cabeza, no solo a mí sino también a mis compañeros, pero de hecho yo salí mucho más afectado de este suceso. ¿Qué sería lo que sucedió? Te preguntarás. Bueno, mi historia comienza un miércoles a las 8 de la tarde. Era un oficial de policía en Pueblo Escaso. Era un pueblo bastante tranquilo, pero de vez en cuando me topaba con casos de robo de Pokémon o invasión de propiedad ajena. Me gustaba trabajar allí, la gente era bastante atenta y muy amable. En varias ocasiones los habitantes del pueblo me daban comida y bebida cuando tenía turnos largos y hasta en varias ocasiones me provisionaban las 3 comidas del día. Casi nunca tenía contacto con asesinos o demás gente que siempre viven muy alejados de la ley. Era un pueblo bastante calmado y un grandioso lugar para vivir. El problema radicó cuando recién entraba a mi turno de las 8 de la noche. Para cumplir con mi deber de hacer vigilancia nocturna, duré así hasta las 8:45 en donde recibí una llamada. Al parecer en la casa de un famoso entrenador del pueblo estaba cerrada con llave, pero al parecer tanto el entrenador como toda su familia no registraron ninguna salida del pueblo. Al inicio pensé que solo era una especie de bromista que quería llamar mi atención, pero entonces todo cambió cuando la misma persona que se hacía conocer como familiar de la pareja del entrenador me manifestó que el entrenador y toda su familia estaban al interior de la casa, pero cuando ésta tocaba el timbre o la puerta, nadie respondía. Empecé a sospechar de la situación y me dirigí hacia la residencia del entrenador. Una vez estuve en la zona me di cuenta que el entrenador tenía una casa bastante lujosa. No tanto como un multimillonario, pero sí era bastante elegante. Me acerqué hacia la puerta en donde me esperaba una mujer de cabello largo y rojizo que parecía estar preocupada. Una vez estuve cerca de ella, enseguida me dijo: Buenas noches, por favor ayúdeme. Mi hermana no contesta su teléfono móvil y venía llamando al timbre desde hace más de 2 horas. Pero lo más raro fue que ella no me dijo absolutamente nada acerca de algún viaje. Es más, ella me dijo que debido a una enfermedad que tenía su hijo más pequeño se iban a quedar en el pueblo por órdenes del doctor. Decidí venir para visitar a mi hermana y el resto de la familia. Pero cuando toqué la puerta, nadie respondió. Como ya había mencionado, también he llamado a mi hermana pero nadie contestó. Ya estoy bastante preocupada y quería saber si me podía ayudar. Según lo que había escuchado, me había formulado 2 teorías. La primera era que debido a alguna complicación por parte del menor podrían haberse ido hacia el hospital más cercano. Por la prisa de seguro nadie pudo contestar. La segunda, que de hecho todos estaban dormidos y nadie podía contestar debido a su estado. Procedí de la siguiente forma. Llamé a la puerta mencionando que era la policía. En efecto nadie respondió. Llamé a un amigo que trabaja en el hospital más cercano al pueblo para poder preguntar acerca del entrenador, pero no tenía registro de entrada u hospitalización de algún menor que fuera internado en las mencionadas horas. Decidí llamar hacia el departamento de policía del cual provengo y me dieron una orden de allanamiento, pero que esto no lo iba a realizar solo. El departamento de bomberos me dieron apoyo de personal y de paso varias unidades de policía en caso tal de que hubiera un sospechoso hostil. Me dijeron que mientras llegaban los refuerzos yo debía de dirigirme hacia el cuartel y colocarme la ropa apropiada. Es decir, blindaje contra ataques Pokémon.
debido a varios Pokémon que por hurtar una casa, terminan lastimando a alguien. Cumplí con las órdenes y de paso llevé a un Arcanine que estuvo conmigo desde que inicié en la academia de policía. Lo conocí cuando era solo un Growlithe. Yo lo entrené y se convirtió en uno de los mejores de toda la academia. Pero entonces algo me decía que estaba pasando algo muy malo. Pero no le di importancia. Ese fue mi primer error. Llegaron las fuerzas de respaldo junto a los bomberos que enseguida llegaron. Me preguntaron acerca de la casa que debíamos entrar. Yo la señalé y procedimos con el allanamiento. La puerta principal estaba fuertemente bloqueada, entonces tuvimos que buscar otro lugar. La ventaja era que la casa es una de 2 pisos. Pero creo que ese detalle sería mi segundo error. Algunos miembros del escuadrón de bomberos subieron la escalera, que en esta ocasión utilizarían para ingresar a la primera ventana que cedió ante el proceso de forzado. Una vez la ventana estaba abierta, me dirigí junto a un compañero policía dentro de la casa. Parecía que todo estaba bien, ya que de hecho era una habitación completamente vacía. Nos dirigimos más hacia adentro en la residencia, pero todo estaba tan oscuro que no se podía ver nada a más de 3 metros. En respuesta a esta situación, sacamos nuestras linternas y de esa forma pudimos movilizarnos de una forma mucho más efectiva. Todo parecía estar en orden, pero algo me inquietaba bastante. Una voz en mi cabeza me decía que era mejor que me fuera, pero decidí no hacerle caso. Último strike y mi tercer error, el que me haría arrepentirme más tarde. Nos movimos alrededor de toda la casa, que estaba bastante limpia. Parecía que alguien se hubiera dispuesto a realizar labores hogareñas de forma intensiva. Pero era bastante extraño cuando me detuve y decidí gritar el nombre del entrenador. Nadie respondió a mi llamado. En su lugar intenté llamar a su esposa. Sin éxito. Llamé a los 3 niños de la casa, cada uno por sus nombres. Ni siquiera una pequeña risilla que me indicara alguna especie de broma, pero nada. Silencio absoluto. Enseguida me dirigí hacia la primera habitación de la casa. Pero me topé que la puerta ya estaba abierta. La habitación de uno de los infantes. Una habitación de color azul con figuras de Pokémon adornaba la habitación de Aiden, el hijo mayor de tan solo 11 años. Por cierto, se me olvidó decirte, de hecho previamente yo ya conocía a esta familia debido a que Aiden junto a sus hermanos solían visitar el cuartel solo para jugar con nuestros Pokémon. De hecho, Aiden me dijo que debido al grave estado de salud de su hermano menor no podía emprender su viaje Pokémon, pero que una vez cumpliera los 11 años podría ir a por su primer Pokémon. La madre de la familia se hacía llamar Dalia, una mujer bastante generosa. De todos los habitantes del pueblo, ella fue la persona que mejor me ayudó con el tema de comida y descanso. De hecho, la habitación en la que duermo era de una casa en la que solía vivir con el resto de su familia. Me la dejó ya que en el pueblo no tenían hoteles o ningún lugar en donde pudiera pasar la noche. Ella me cedió la habitación y desde ese día quedé bastante agradecido con ella. Pero volviendo a la realidad, me di cuenta que en la habitación de Aiden solo se encontraba su cama con un bulto siendo tapado por una sábana. Decidí destaparla para saber qué era lo que sucedía. Y ese sería el peor error de toda mi existencia. Aiden yacía en aquella cama, muerto. Estaba atónito y por el miedo grité a tal punto que enseguida llegó mi compañero, que me dijo: ¿Qué sucedió, pareja? ¿Qué fue lo que encontraste que te hiciera gritar de esa forma? Expresando un profundo temor en mi rostro, señalé la cama, que enseguida mi compañero alumbró con su linterna hacia la cama, topándose con la figura de Aiden, que luego de verla dijo: ¡Oh mierda! Tomé mi radio personal de forma apresurada y dije: aquí Pérez, requerimos delegación, equipo forense y envíen una ambulancia de inmediato. Tranquilízate, pareja, debemos seguir buscando en la casa si en caso tal el asesino todavía se encuentra dentro de la propiedad. Con esas palabras me calmé y luego de respirar un poco volví a mirar la escena del crimen. Tal parece que Aiden estaba durmiendo, pero fue intensamente envenenado por polvo veneno.
No tenía completa seguridad del Pokémon al cual le pertenecía el veneno. Pero se notaba que fue envenenado debido a la coloración púrpura en su rostro. Decidí no mirar más, pero de hecho me topé con un libro que estaba en la cabecera de su cama. En la pasta del libro se encontraba la imagen del Pokémon Arceus. Y detrás parecía tener el título: Los escritos premonitorios de Arceus por Hideki. Era bastante extraño. Hideki era el entrenador dueño de esta casa. En lo poco que lo conocí era un entrenador muy amable con sus Pokémon. Tenía la costumbre de cuidar Pokémon cuando los encontraba heridos. Rescató en su totalidad 45 Pokémon de maltrato y traficantes en su época de entrenador. Llegó a ser campeón y tiempo. Después conoció a Dahlia. Pero nunca creí que él tuviera la afición de la lectura. Dejé el libro en su sitio correspondiente y de nuevo caminé alrededor de la casa. Para la segunda habitación de nuevo estaba la escena. En la cama se encontraba un bulto siendo cubierto por un mantel. Como ya había visto a Aiden, creí que ya estaba bien en mirar. Noté que era Lyra, la segunda hija de este matrimonio de tan solo 9 años. Ella me platicó que su sueño era ser la mejor coordinadora Pokémon de la historia. Pero ahora estaba acostada en la cama al igual que su hermano. Me empecé a desmoronar y rompí en llanto. Duré así un buen rato hasta que me calmé lo suficiente como para poder notar que otra vez se encontraba el mismo libro que encontré en la habitación de Aiden. ¿Qué rayos tenía que ver este libro con la muerte de los niños? Pero de solo pensar en eso me entraron unas ganas de llorar que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para resistir el llanto. Me incorporé de nuevo y me dirigí hacia la habitación de Timothy. Pero con solo ver el mismo bulto en la cama me ataqué a llorar finalmente. Ya que no solo era el hijo menor que estaba enfermo, sino que también solo tenía 6 años. Era bastante doloroso verlos así. Noté que varios cables salían del bulto. Lo destapé resistiendo las ganas de echarme a llorar y noté que Timothy estaba conectado por intravenosa a varios instrumentos de hospital. El del pulso. Obviamente. Una línea recta. Estaba muerto. Me empecé a desesperar y me disponía a caminar escaleras abajo. Me contenía como podía las lágrimas. Noté que de hecho ya habían llegado los médicos forenses que junto a mi compañero estaban examinando otro bulto. Esta vez era de una señora mayor de aproximadamente 65 años. Según los registros era la madre de Dahlia. Por lo que vi, los 4 murieron de la misma forma. Envenenamiento. Pero entonces tenía 2 dudas en mi cabeza. La primera y la más obvia. El asesino parecía tener una gran habilidad para los Pokémon de tipo veneno. Eso reduce las posibilidades de 300 millones a tan solo 10 millones. Eso no era de mucha ayuda que digamos, pero sí era la suficiente. La segunda. ¿En dónde estaría Dahlia y Hideki? ¿En qué lugar se encontraban mientras sucedió esto? El llamado de mi compañero hizo que me saliera de mis pensamientos hacia otro bulto en la cocina. Pero esta vez no estaba cubierto bajo una manta. Estaba cubierto bajo un impermeable grueso. Lo abrimos solo para toparnos con que era Dahlia. Esta estaba con los ojos girados hacia arriba mientras sostenía de su cuello. Por lo que pude notar, Dahlia había escupido sangre y también fue envenenada. Una escena bastante fuerte. Pero lo que era bastante extraño era que no encontrábamos a Hideki por ningún lado de la casa. Habíamos sospechado que Hideki tenía algo que ver con este suceso. Las pruebas indicaban que de hecho podría ser un perpetrador o una víctima que fue secuestrada. Por lo que pasé en la casa, una pequeña parte de mí deseaba que él solo fuera una víctima. El modus operandi fue simplemente perfecto. No encontramos huellas o algún tipo de señal de que fue un combate. Todo estaba en perfectas condiciones teniendo en cuenta el estado en que se encontraban la familia. Pero entonces algo simplemente no encajaba. Por lo que noté no había registros de salida de Hideki. Tampoco lo vieron en el pueblo. Todo apuntaba que
Hideki estaba en la casa. Pero no estaba por ningún lado. O al menos eso pensé para cuando noté que en el sótano se encontraba una puerta de metal. Intenté abrirla por mi cuenta. Pero solo era una tarea bastante compleja. Así que luego de llamar a varios compañeros, intentamos abrir la puerta. No lo conseguimos. Pero de repente Arcanine salió de su Pokébola y con un potente placaje destruyó la puerta. Y estaba Hideki colgado. Se suicidó en el sótano. No soporté más y corriendo lejos de la casa opté por vomitar en el césped más lejano de la casa. Por poco y me desmayaba. Pero por alguna fuerza misteriosa resistí de una forma sorprendente. Mientras me limpiaba el vómito de mi rostro noté que Arcanine estaba a mi lado y pegó su cabeza a mi espalda. Tal vez en señal de que debíamos continuar. Con la manga de mi traje de protección me limpié las últimas gotas de vómito y procedí de nuevo hacia la casa. Tal parecía que Hideki se suicidó. Busqué a lo largo de todo el cuarto pero esta vez no encontré nada. Pero lo que me dejó bastante intrigado fue el hecho de que Hideki usó el manillar de la puerta. Dato curioso: según las bisagras de la puerta solo se podía abrir hacia afuera. Por ende Hideki anudó la cuerda alrededor del pomo de la puerta. Usó el apoyo de una viga del techo en donde pasó la cuerda para finalmente usando una silla y luego de amarrar su soga al cuello, terminó por suicidarse. Noté esto debido a que no se mostró ningún signo de pelea en la habitación. Me dispuse a revisar el cuerpo de Hideki pero solo encontré una hoja de papel doblada en forma de carta. En esta decía: si eres quien espero que seas, te pido que leas esta carta. Pero solamente tú. Una vez termines de leer la carta eres libre de guardarla o entregarla. Como sea tú decides. Se la mostré a mi oficial superior que se la llevó a la estación más cercana en donde, luego de ser investigada, me la entregaron con el objetivo de que si era la última voluntad de Hideki entonces yo debía de cumplir con mi parte. Terminé mi turno y me dirigí a la casa en donde me hospedaba. Arcanine estaba tan cansado que finalmente optó por dormir. Yo no pude. Estaba tan conmocionado por lo que había sucedido que no pude dormir. Finalmente noté que tenía aquella carta en mi poder y finalmente la abrí. La leí como unas 2 o 3 veces para finalmente caer en una profunda depresión. Duré así un par de semanas pero el día de hoy no pude superarlo. Me dolió leer el contenido de la carta. ¿Qué será? Te preguntarás. Bueno, lo que sea de su contenido no va a salir de mis labios. Por eso tomé mi decisión. Muchas gracias por escuchar mi historia. Espero que ya tengas lo que querías y ahora me despido. Buenos días, tardes o noches. El horario que sea en el que estás leyendo este mensaje. No tengo mucho que decir aparte de que me llamo Hideki Tomura. Soy un entrenador y ex campeón de la región de Joven. Solo puedo decir que de hecho estoy a punto de tomar una decisión que me cambiará la vida. Pero de hecho esto solo causará su final. Trataré de ser lo más espontáneo posible. Cuando llegó un joven por el título de campeón me venció justo a mis 27 años. Desde ese día me casé con Dalia, una chica que llevaba conociendo desde que era un niño. Tuvimos 3 hijos. Aiden, el mayor, es un gran chico y hasta entabló amistad contigo. La segunda fue Lira. Una chica bastante temerosa pero muy amable y tranquila cuando se necesita. Por último estaba mi hijo menor de 6 años recién cumplidos. Timothy era un chico bastante calmado y muy comprensivo. Se podía decir que de los 3 era el más inteligente en compensación por su incapacidad física. Pero de hecho lo que tengo que decirte es muy importante, así que necesito que estés atento. Timothy adquirió Pokédex antiformista glandular severo. ¿Qué significa esto? Bueno, una vez recuerdo que estábamos todos en el parque jugando todos con los Pokémon que eran de mi equipo de época de entrenador. Nos divertimos y todos pasamos un buen día allí. Pero lo que pasé por alto fue el hecho que en
Donde estábamos eran las Islas Naranja y el parque en donde estábamos todos tenía conexión con el bosque, así que no era de sorprenderse que de vez en cuando algunos Pokémon salvajes aparecían para el deleite de los extranjeros. Pero precisamente se estaba haciendo bastante conocido un virus que atacaban a los Pokémon y que generaba en ellos daños físicos y hasta en ocasiones y sin el tratamiento adecuado una dolorosa muerte. De hecho, en ese entonces Timothy tenía 4 años. Por ende sabía caminar y al igual que todos nosotros, le fascinaban los Pokémon tanto así que en una parte del viaje se topó con un Paras que fue infectado con Pokerus. Como Timothy todavía no tenía idea de esta enfermedad y de sus daños a la salud humana, intentó jugar con este. Pero Paras estaba alucinando debido al Pokerus y creyó que este lo atacaba. En respuesta terminó por atacar a Timothy mordiéndolo. Y escapó. Tiempo más tarde me enteré que el mismo Paras estaba en etapa terminal para cuando atacó a Steven. Debido a que Timothy fue mordido en el cuello, la infección terminó por transferirse a Timothy. Duramos varios años tratando de curarlo. Su semblante comenzaba a debilitarse. Anteriormente era bastante alto para su edad y sobre todo tenía un tono de color de piel mucho más oscuro. Ahora su piel parece papel y está bastante delgado. Es muy doloroso el verlo como hace esfuerzo doble solo para levantarse. El Paras mordió a Timothy en el cuello, lo cual le genera un enorme dolor en la garganta y la presión que ésta le ejerce cuando come hace que instantáneamente escupa sangre. Llevamos ya 3 años lidiando con esta enfermedad. Ya gasté todo el dinero que había obtenido de mi época de entrenador. De hecho, hasta terminé por hipotecar mi casa solo para un tratamiento. Estoy hasta el cuello de deudas y la desesperación por ver que Timothy solo empeora hace que tenga pensamientos bastante malos. El día de ayer fuimos con Timothy a su cita matutina. De ahí fue la última noticia que escuché. Al parecer la enfermedad de Timothy realizó una metástasis en su sistema cardiorrespiratorio y aproximadamente si llega a sobrevivir un mes ya es demasiada expectativa de vida. Me quebré por completo. Todo el esfuerzo que hicimos para que Timothy mejorara fue completamente inútil y ahora no había nada que pudiéramos hacer. No encontré ninguna solución y preso por la desesperación terminé por dirigirme al mercado negro en donde conseguí polvo veneno de Etans concentrado. Su letalidad llega hasta el punto en que puede matar a alguien de forma rápida e indolora. Ya tenía todo planeado y ahora no puedo dar marcha atrás. Me preparé a las 3 de la mañana para realizar la preparación del polvo veneno de tal forma que pareciera una simple labor hogareña. De hecho, casi olvido decirte, cuidé de un Sylveon durante toda mi vida. Es parte de la familia, pero creo que el día de hoy dejará de ser parte de la familia. Lo único que pido es que si te lo llegas a encontrar, por favor cuídalo por mí. En fin, luego de liberar a Sylveon en el bosque, de nuevo entré a mi casa. Preparé el polvo veneno y lo diluí en una limonada. Aparte de eso lo mezclé con algo de somníferos. Luego de eso le di la limonada envenenada a toda la familia. A la madre de mi esposa. Junto a Aiden, Lira, Delia y por último, Timothy. A este último me dolió ver cómo aquellos ojos risueños de antaño lentamente se estaban cerrando para finalmente no volver a abrirse. Por lo que hice no merezco una muerte indolora. Así que te voy a decir que luego de terminar de escribir esta carta dictaré mi sentencia de muerte. Solo quiero que sepas que me aseguré de que todo bien que no haya sido confiscado por el banco, te lo dejo a ti. Aparte de eso te pido que decidas sobre el destino de este mensaje. A partir de ahora tú decidirás si mostrarle al mundo mi historia o prefieres guardarla para ti mismo. Como sea, ya no será mi elección y te pido a ti, espectador o lector, que jamás olvides mi historia. Y bueno gente, hasta aquí termina la historia. Si te gustó, deja tu todopoderoso like. Si eres nuevo, entonces te recomiendo que te suscribas y quiero que sepan que acabo de crear un servidor en Discord. El enlace lo dejo en la descripción, allí podremos hablar sobre los pokecuentos y de vez en cuando jugar en línea. Aparte de eso debes de suscribirte y activar la campana para que YouTube te avise sobre mis próximos vídeos y con algo de suerte ser el primer comentario. Además, los que quieran ser saludados en mi próximo vídeo deben comentar sobre la mejor comida de su país. A esta sección decidí titular la dudas de
países. Yo pregunto acerca de cosas de cada país y los mejores 10 comentarios serán saludados en el siguiente vídeo. Y sin más me despido. Chao. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.